Bienvenidos a un nuevo capítulo de Carne para el Mundo. ¿Cómo están? Nosotros, como siempre, encantados de saludarlos desde aquí, desde el canal de la producción. Hoy nuevamente vamos a enfocarnos en un sector que ha crecido muchísimo, que si bien también le hemos hecho el correspondiente seguimiento, se ha golpeado en su momento, pero ahora está levantando nuevamente cabeza. ¿Quién mejor que para hablar de este sector, el sector porcino nacional, que una referente? Y me gusta porque es una mujer referente dentro del rubro de nuestro país. Estoy hablando de la ingeniera Delia Núñez. Ingeniera, bienvenida a Canal Pro y por supuesto también a Carne para el Mundo. Un placer realmente tenerte en este programa. Como ya lo decía, una referente del sector, no solamente del sector porcino, ¿verdad? Pero está siempre como que detrás también de todo lo que hace la Asociación de Criadores de Cerdos de nuestro país. Entonces queríamos contar contigo hoy para hablar de los datos que tenemos y por supuesto también de la gran promoción que siempre hacen dentro del sector. Bueno, muchas gracias, Katiuska, por la invitación y bueno, siempre es un gusto poder hablar del sector donde estamos trabajando, a mí particularmente los 2 últimos años, muy de cerca y bueno, y tratando de posicionar un poquitito también a lo que es la carne porcina, tanto dentro de lo que es el Paraguay y también para el mundo. Ingeniera, ¿dónde estamos actualmente? Ya vivimos un primer semestre eh, que tuvo una gran diferencia con lo que fue el primer semestre del 2022, donde hablábamos solamente de problemas en la exportación, ¿verdad? Yo me acuerdo de aquellos contactos, aquellas conversaciones con diferentes referentes justamente del rubro que hablaban acerca de esto, ¿verdad? El panorama cambió totalmente para el 2023. Asimismo, realmente cambió y te diría yo con la noticia, inclusive a finales del año 2022, donde realmente nos habilitan al final Taiwán, ¿verdad? A la industria para poder exportar. Eso fue realmente, como se diría, un golazo de medio campo porque el sector no estaba pasando un buen momento. Si bien allá por mayo había sido la visita técnica, ¿verdad? Se tardaron unos cuantos meses en lograr realmente el trabajo muy de cerca que siempre hace la asociación en conjunto con el gobierno, una APP muy cercana que tenemos donde trabajamos y tratamos de lograr siempre una sinergia tanto en el MIC, ¿verdad? En lo que es REDIEC y también con Senaxa para poder llegar a buenos resultados, ¿verdad? Un apoyo también desde el sector y siempre de nuestro presidente y todos los directivos, ¿verdad? Entonces, al cerrar el 2022 hubo como una esperanza y bueno, y se ve reflejado un poco en este 2023 donde se están viendo ya las exportaciones en aumento, por sobre todo nuestro mayor comprador ahora y mejor pagador es Taiwán en este momento, ¿verdad? Si bien como vos dijiste lo comparamos a inicio de enero donde recién empezaba, ahí empezó a subir el precio. En marzo, abril es donde llegamos a 1,50, que es donde estamos ahora en comparación a 1,25 que teníamos el año pasado. Entonces es un poco un respiro y para el productor y toda la cadena es también empezar a pagar las deudas, porque acuérdate que venimos de 2 años negativos, ¿verdad? Donde realmente se acumularon deudas y inclusive hay productores que tuvieron que cerrar y otros que en vez de crecer lo que deberían crecer, obviamente, lo que hicieron es quedarse como estaban, ¿verdad? Porque toda la coyuntura no daba como para justamente ir creciendo. Entonces, nuestro sector se está viendo beneficiado, aún falta, si bien falta a lo mejor un poquitito más de gap para que nuestro sector realmente esté fortalecido, yo creo que se va a ir dando con el tiempo y la apertura de mercados, ¿verdad? Tanto consumo interno que también tenemos que seguir trabajando porque todavía nuestros comensales paraguayos no están acostumbrados a la carne de cerdo, si bien ahora lo están implementando más, también otros mercados que quisiéramos apuntar, ¿verdad? Y no depender solamente de uno o dos mercados principales. Mencionaste justamente Taiwán que tuvimos las primeras exportaciones en el mes de enero, un mercado por el que se trabajó muchísimo, me consta que trabajaron pero muchísimo para la apertura.
Hoy en día, como ya lo mencionaste, se posicionó en el primer puesto. Anteriormente teníamos a Uruguay, después ya tenemos por debajo a Georgia, que perdió también un poco el dinamismo que venía llevando, ¿verdad? También teníamos a Rusia, que bueno, después del conflicto bélico también se debilitó para la carne bovina. Entonces, hubo como un cambio bastante grande y hubo un dinamismo por sobre todo desde enero hasta ahora, que estamos prácticamente en la mitad del año 2023. Y es también digno de resaltar cómo Taiwán vino a marcar presencia y cómo también cambió los números para todo el sector. Asimismo, ahí tenemos esperanza inclusive de que esto aumente. O sea, acá también hay un trabajo que se tiene que estamos y se va a seguir haciendo, que es destrabar un poquitito también los aranceles para que seamos más competitivos y para que otros cortes también puedan entrar. Entonces yo creo que eso va a hacer que realmente sea mucho más dinámico y que también podamos cumplir muchas expectativas a lo mejor de muchos compradores en Taiwán, porque de repente si los números no cierran, obviamente el negocio no se puede llevar a cabo. Entonces hay también un trabajo que tenemos que hacer a lo mejor ya con las nuevas autoridades, pero no perdemos la oportunidad de seguir trabajando con las actuales en hablar del tema de aranceles y que bueno, que eso realmente sea para Paraguay un arancel cero, ¿verdad? Y eso nos va a dar, como te digo, mucha competitividad. Acuérdate que nosotros estamos lejos y que lleva realmente mucho tiempo y la distancia también muy larga que nos juega en contra, no tenemos salida al mar. Todos esos son puntos en contra o negativos, pero que obviamente tenemos que tratar de equilibrar justamente tratando de sacar ese arancel, ¿verdad? Entonces, hay todavía un trabajo con Taiwán que hacer, pero vamos a seguir por ese camino. Ellos yo creo que tienen buena intención y yo creo que podemos llegar a buen puerto, ¿verdad? Y como te digo, que ellos realmente se cumplen las expectativas y que ambos países estén satisfechos, ¿verdad? Cuando hablamos de aranceles, ingeniera, también para que la gente que está del otro lado se preguntará, pero ¿de qué aranceles estamos hablando y qué son los aranceles? Me gustaría que también pudieras explicar un poco y, por supuesto, en qué etapa están esos aranceles actualmente o a qué costos. Y generalmente es un porcentaje, siempre son porcentajes de lo que en ese caso se importa al país, nosotros exportamos, ¿verdad? Es un arancel a la importación en el país. Muchas veces es una forma de protección, ¿verdad? Entonces, porque en este caso ellos tienen una producción muy fuerte porcina, ¿verdad? Y en varios países generalmente se usa para eso, para una protección del mercado. Entonces se hace como un impuesto a la importación, ¿verdad? Que en este caso creo que son como 11 o 12% dependiendo justamente, y es sobre el precio, ¿verdad? Y con Rusia ocurrió algo así, de la nada empezaron a poner justamente unos aranceles que creo que llegaban, no sé si al 20%, tanto en carne bovina como en carne porcina. Es ahí donde nosotros, como Paraguay mismo, nos retiramos porque si los números no cierran, no pueden haber negocios. Entonces, ese tipo de impuestos a la importación es lo que tenemos que tratar nosotros de salvar y que en muchos países te dan esa ventaja de arancel cero, le llaman, y ellos tienen con varios países, así que nosotros podemos lograrlo también, ¿por qué no, verdad? Tenemos mucho feeling, hay mucho trabajo con Taiwán y bueno, y nos hacemos llamar justamente países hermanos, así que lo lógico es que eso realmente suceda. Ingeniera, hablando un poco también de mercados, conversábamos con el doctor Hugo Shafra, también con don César Ross, y comentaban ellos que ahora están trabajando también en la apertura del mercado de Chile, que es un mercado muy atractivo, muy importante para lo que es la carne porcina nacional. Asimismo, nosotros sabemos que nuestra carne bovina está muy bien posicionada en Chile. Eso nos da una ventaja para poder llegar también con la carne porcina y por sobre todo por un trabajo que estamos empezando a desarrollar tanto con el SENACSA, ¿verdad? De ver la posibilidad de usar una herramienta que se llama compartimentación, donde las unidades de producción se aíslan, ¿verdad? Para poder justamente hacer para poder mantener una bioseguridad y unos estándares y cumplir las expectativas, ¿verdad? Por sobre todo en este caso de ciertas enfermedades. Entonces, ese es un trabajo también que se está haciendo en conjunto, una APP. eh, el Sigor porcino es muy importante, ese logro que tuvimos en conjunto con el SENACSA para poder llegar a tener nuestro Sigor porcino
Recordemos que solo el bovino tenía SIGOR, ahora nosotros tenemos el SIGOR porcino. ¿Y qué es el SIGOR? Es una database donde justamente lo que se hace es se tiene toda la información de los productores informatizado y se maneja de una manera prudente, obviamente, pero es una información muy grande donde justamente se puede sacar de todo, ¿verdad? Los movimientos, las vacunaciones, todo en esa database, ¿verdad? Entonces el SIGOR es muy importante también para poder lograr esto y poder a lo mejor ver si en esta negociación ellos aceptarían, por ejemplo, la compartimentación, ¿verdad? Que sería un ejercicio que ya se está empezando a hacer en algunas granjas para ver si se logra eso, ¿verdad? Entonces, esto también podría ser negociable con otros países que pagan mejor, porque la idea es justamente, como van a haber mayores inversiones del sector, también necesitaríamos que eso se vea reflejado en el precio. Entonces se apunta a mercados top que realmente te exigen este tipo de producción, ¿verdad? Además de Chile, ¿qué otros mercados ahora mismo están como que en la mira o atrayendo un poco también las necesidades que tiene nuestro país? Bueno, Taiwán ya estaba y también es algo que tenemos que seguir trabajando por lo que te dije el arancel, o sea, es todavía un mercado trabajable. Chile lo estamos haciendo ahora, como te digo, ¿verdad? Que desde el sector y se está viendo la posibilidad de abrir. Y yo creo que en lo que sería América hay algunos mercados como Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, que lastimosamente no está bien, ¿verdad? Pero son países que podrían ser. El tema es siempre ver la parte sanitaria que nosotros muchos cumplimos, inclusive estamos por encima, pero hay, como te digo, barreras arancelarias, que son fundamentalmente impuestos, como son también productores de alimentos, productores de cerdo, ponen ese tipo de barreras como para también defender su producción, que es lógico. Pero ante una necesidad se puede ver y sentarse a negociar. Ahora nos estamos abocando a Chile, pero son mercados posibles que se tienen siempre en la mira para poder trabajar. Y también precio, ¿verdad? Sí, obviamente los precios no cierran y no hay, como te digo, esa ventaja para la arancelaria, no son mercados de repente que podríamos llegar, ¿verdad? Y después, como te dije, están los mercados top que son hacia Asia, que pagan mucho mejor, como Japón, Corea, que sí exigen un nivel mucho más alto y yo creo que a través de esta aceptación y estas exportaciones que estamos haciendo a Taiwán, que porque también es muy exigente, creo que nos podría abrir la puerta también para esos otros mercados que pagan muy bien, ¿verdad? Y como te digo, este ejercicio de compartimentación, si logramos hacer, instalar y que se convalide realmente, puede llegar a ser una herramienta muy buena sanitaria, obviamente, porque estamos hablando siempre que hay barreras sanitarias y barreras arancelarias, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta sanitaria que podría ser aceptada por este tipo de mercados, ¿verdad? Y yo creo que el primer ejercicio a lo mejor lo vamos a hacer con Chile, por eso nos estamos enfocando mucho en eso. O sea, pasito a pasito vamos a ir viendo, pero el sector también necesita fortalecerse, necesita crecer para poder en algún momento que un comprador grande venga y diga, bueno, necesito esta cantidad de X. Entonces, es una rueda que tiene que ir generando también. Y ahora con los precios que hay, yo creo que muchos de los productores también se van a animar a agrandar sus granjas, porque te dije, los 2 últimos años realmente no fueron buenos. Muchos desaparecieron y muchos quedaron sin poder agrandarse, ¿verdad? Ingeniera, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a seguir compartiendo con ustedes y vamos a hablar un poquito de cómo estamos, pero dentro del mercado interno, y también vamos a hablar de otro factor muy importante, el contrabando, que está afectando también a la producción nacional. Breve pausa, ya volvemos.
Segunda parte de Carne para el Mundo. Seguimos compartiendo con la ingeniera Delia Núñez. Hablamos ya en la primera parte un poquitito de cómo estamos a nivel internacional y por supuesto también esos mercados que son atractivos para la carne porcina nacional. Vamos a hablar un poco de cómo estamos internamente porque siempre es bueno seguir resaltando el gran trabajo que se ha hecho, pero que sin embargo todavía es como que se sigue tratando de incentivar a la gente, al paraguayo, a la paraguaya, a incluir la carne de cerdo dentro de su menú, a ver cuáles son sus preferencias y a demostrarle por sobre todo que estamos hablando de una carne totalmente noble y que es saludable. Asimismo, realmente en el último estudio que habíamos hecho, ya van a ser 2 años de vuelta de ese estudio, donde se hizo justamente de preferencia del consumidor, que se agarraron realmente grupos grandes, nacionales, para poder llegar a tener información al respecto y hacer un trabajo desde el sector. Nos quedamos realmente a- sorprendidos porque si bien pensábamos que de repente todavía continuaban muchos con ese tabú de que la carne de cerdo justamente no es aceptada o muchos tabú que tienen, ¿verdad? Entonces que es pesada, ¿verdad? Nos encontramos justamente con muchos que sus nutricionistas ellos mismos decían que les recetaban en una dieta, ya sea para bajar de peso o por ejemplo para entrenamiento, ¿verdad? Porque no muchas veces las dietas son solo para bajar de peso, ¿verdad? Justamente por el tenor magro y los cortes que ahora, eso también es algo muy notorio, ¿verdad? La industria, tanto la producción, porque tenemos que hablar desde la base, y la industria, la forma de presentación en que ahora tenemos en cualquier supermercado, en cualquier boca de expendio, ha mejorado muchísimo. Eso también ayudó a que justamente la gente pueda aceptar más, ¿verdad? Diferentes cortes y el sabor, obviamente, que viene también desde la producción. Hace que la carne de cerdo sea mucho más aceptada, ¿verdad? Tenés desde envasados al vacío todos los cortes, muy también muy similares los nombres al bovino, porque el cerdo, a diferencia, por ejemplo, del pollo, sí tiene todos los cortes que tienen el bovino. Y como nuestro consumidor está muy acostumbrado a la carne bovina, pues tenés los mismos cortes: carnaza, bola de lomo, lomito, costilla, uno de los topes es el matambre, ¿verdad? Y el lomito del cerdo, eso realmente se vende como agua, como se dice, pero está mucho más metido dentro de lo que es la familia para comer, ¿verdad? Ahora, falta aún comparando con los que son Brasil, Argentina y Uruguay, que tienen el doble o el triple de consumición, y ni hablemos de lo que es Europa o lo que sería Asia, ¿verdad? China y todos esos países. Estamos muy lejos, ¿verdad? Ellos están con 50, 40 kilos, nosotros estamos apenas con 9, de los cuales 3 nomás son carne, es carne, 3 kilos por cabeza año, ¿verdad? Entonces hay todavía, esos son también estimaciones, ¿verdad? Porque no hay un trabajo estadístico bien hecho que realmente ampare eso. Son estimaciones que realmente en algún momento hay que ver la posibilidad de hacer realmente un estudio exhaustivo sobre lo que es la consumición. Pero aparte de eso, sí se ve reflejado en la aceptación justamente en varios de los eventos y en varias de las actividades que hacemos, donde nos damos cuenta que justamente el consumidor comería más veces en la mesa, acepta en los restaurantes comer, hay más platos también, y como te digo, la oferta que tenés en los supermercados, las presentaciones hacen que también sea más aceptable, porque mucho te entra por el ojo, así es como se dice generalmente, ¿verdad? Y después obviamente si se queda ya es porque te gustó lo que comiste, o sea, por la boca, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos también haciendo esas promociones, trabajando con empresas y haciendo eventos y actividades donde justamente la gente pueda probar diferentes tipos de platos y saber que la carne de cerdo es una opción para todos los platos similares e inclusive más económica en este momento que otras carnes. Entonces, es una forma también de variar los platos dentro de la familia, dentro de los días, no solo para los fines de semana en la parrilla, como muchas veces justamente saltó en esta encuesta, que es muy aceptada, pero más en la parrilla los domingos. Entonces, el trabajo que seguimos haciendo desde
el sector es seguir promocionando y sacando justamente recetas, platos, degustaciones y después un trabajo también que queremos empezar a hacer con un proyecto nuevo de la JICA, donde justamente el sector fue beneficiado para poder seguir trabajando y viendo con el sector, a ver, y a través con el Viceministerio de Ganadería, a ver qué justamente podemos seguir haciendo para promocionar dentro de lo que es el Paraguay y que sea más aceptada la carne porcina ahora. Hablamos de un consumo, a diferencia de otros países, ingeniera, bajo todavía para lo que nosotros necesitamos o lo que quiere el sector. Justamente el otro día vuelvo a traer a don César Rosa a la conversación. Él hablaba acerca del contrabando, el ingreso de contrabando, ¿verdad? Bueno, carne que ingresa de manera ilegal, no ahora, desde siempre que ingresan, ¿verdad? Y lo que yo me pregunto es, si tenemos un consumo tan bajo, ¿por qué recurrir al contrabando y no recurrir a la carne que tenemos ya acá, que se produce, que está en buenas condiciones, que inclusive es carne que se envía a otros mercados? O sea, que tenemos todos los sellos de calidad y seguridad para el consumidor. Bueno, lo que pasa y lo que es muy peculiar en Paraguay, que estamos rodeados de dos grandes productores de alimentos también, que son Argentina y Brasil. Cuando el precio es menor en uno de ellos, es ahí donde empieza, y es sabido siempre, que empieza el contrabando. Todavía nosotros somos débiles en nuestras fronteras, entonces no podemos lastimosamente atajar, pero deberíamos, ¿verdad? Ese también es un trabajo y una presión que estamos haciendo del sector para que realmente se pueda hacer un trabajo serio. Pero sí, Argentina en este momento sabemos que los precios están mucho más bajos. Entonces, ¿qué pasa? La gente aprovecha eso, así como con otros productos sucede, trae de la Argentina porque es de ahí donde ahora está ingresando más el contrabando. Entonces traen porque es mucho más económico. Obviamente no tienen la seguridad, no te puedo hablar de calidad porque no sé si podríamos comparar, pero al perder esa cadena de frío, al no saber de dónde viene, al no saber cómo vino eh, y compras mucho más barato que en el sector, bueno, te estás arriesgando muchísimo también en tema de salud, ¿verdad? Entonces ahí no hay forma de competir porque realmente Argentina, sus costos y su moneda está muy devaluada, entonces eso nos juega en contra. A veces también pasa con Brasil. En este momento los precios en promedio, digamos, están casi similares, un poco menos que nosotros. Todavía eso no repercute en nuestra frontera, pero sí con la Argentina. Entonces es siempre tema de precio, ¿verdad? Y el otro tema que te digo, o sea, el precio puede ser menos en un país y más en otro, pero nosotros tenemos que estar preparados, nuestras autoridades y nuestras fronteras tienen que estar defendidas, digamos, de este tipo de flagelo, porque es un flagelo que afecta no solo, creo que ahora cayó algo de pollo también, Sí. o sea, no solo al sector porcino, sector avícola, sector bovino, los industriales también, ¿verdad? Muchos de los industriales paraguayos que hacen todo, como está diciendo, en forma legal, dan trabajo, pagan impuestos y al final se ven afectados por este flagelo, ¿verdad? Así que es un trabajo que no solamente desde nuestro sector se está haciendo, sino que también el sector sanitario, el gobierno y todos los que se ven involucrados en este tipo de flagelo, ¿verdad? Pero lastimosamente está pasando. Lamentablemente no hay tampoco una fórmula mágica como para decir, bueno, de esta manera vamos a luchar contra el contrabando, de esta manera lo vamos a eliminar, porque también hay autoridades que deberían de velar por esa parte, ¿verdad? Pero que sin embargo siguen entrando y siguen entrando grandes cantidades que es imposible decir de repente, bueno, no se ve que entró esa carne de contrabando, porque son cantidades grandes las que ingresan también por diferentes puntos. Así mismo, y bueno, es como el eslogan de Santi dice, esperemos que esté mejor. Tenemos la esperanza de que también, sabemos que hay una transición con el nuevo gobierno, se trabaje igual o mejor inclusive, porque esto tenemos que solucionar, ¿verdad? Porque Argentina no tenemos esperanza de que mejore la situación, entonces es algo que tenemos que nosotros como paraguayos también sentarnos todos a decir, bueno, hasta acá, o si no, vamos a empezar a matar nuestra propia producción nacional. Y te estoy hablando de todos los rubros, ¿verdad? Entonces a cualquiera que le traigas en tu programa y que le digas lo del flagelo del contrabando, te va a decir, sí, estamos afectados. Así que
es algo que se tiene que trabajar en todos los sectores y tenemos que sentarnos con el gobierno y decirle, bueno, muchachos, ahora manos a la obra, tenemos que hacer un trabajo en conjunto y un trabajo efectivo y que realmente la gente entienda que ese no es la solución. Muchos te dicen, bueno, yo traigo porque no tengo trabajo o lo que sea, no es la solución. Así que están perjudicando no solo como siempre decimos, no solo a los dueños, sino que a todos los que trabajan en las industrias, en la producción también. Así que no hay excusa para no sentarse y realmente acabar con este flagelo, ¿verdad? Ya que estamos en ese periodo de cambio, ingeniera, además de lo que ya mencionaste, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes ahora con el nuevo gobierno que vamos a tener durante 5 años? ¿Y cuáles son las necesidades, por sobre todo desde el sector, que ustedes van a plantear quizá en su momento, que se van a reunir con las autoridades correspondientes y que necesitan ser atendidas? Bueno, el primero, como te dije, es que uno que tenemos que seguir trabajando y lograr es justamente el arancel con Taiwán, de poder lograr que sea arancel cero. Eso seguro que lo vamos a seguir trabajando con las nuevas autoridades. Eh, el segundo es justamente el contrabando, ¿verdad? Es algo que se va a tener que hacer un trabajo muy fuerte. A lo mejor varios sectores se van a tener que ver involucrados para que realmente tenga la fuerza y que las nuevas autoridades sientan esa presión y que, bueno, que no solo dure los primeros años también. Vamos a pedir obviamente que eso repercuta en el tiempo y después los mercados internacionales, ¿verdad? Así que ahí hay todavía algunas cosas por hacer, como te digo, ¿verdad? Lo que es Chile, porque justamente eso se está recién ahora gestando. Entonces todo eso se va a tener que continuar con la siguiente, con los siguientes que se vean involucrados en el gobierno, ¿verdad? En las diferentes áreas, Ministerio de Relaciones Exteriores, el MIC, REDIEC, SENACSA, y bueno, seguir el MAC, el Viceministerio de Ganadería, seguir trabajando con ellos, con todo lo que quedó en el tintero para que realmente se consuma. Y eso también a veces es lo bueno de cuando el sector, y no nos damos cuenta, cuando el sector privado se ve involucrado muy fuertemente en todo este trabajo, no se pierde, porque nosotros somos los primeros después en decir, bueno, esto es lo que queremos hacer y es la continuidad de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que las nuevas autoridades vienen y no quieren seguir el trabajo de las anteriores por algún tipo de problema o lo que sea, ¿verdad? Que a veces es entendible, pero nosotros como sector siempre nos escuchan y obviamente logramos que a través del tiempo todo el trabajo se pueda hacer y haya una continuidad y realmente se logren los objetivos, porque Taiwán no se hizo en un solo gobierno, te puedo asegurar. Eso creo que se pasó por 2 gobiernos para poder lograrlo. Así que el sector se vea involucrado muy fuertemente es muy importante en nuestro país, justamente para dar continuidad a los trabajos y poder llegar a los objetivos. Ingeniera, un placer conversar contigo, como siempre, un placer tenerte, sabes muchísimo y me gusta porque sos una mujer referente dentro del sector y eso es muy valioso, el doble de valioso es. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que podamos seguir trabajando, conquistar mercados y que realmente toda nuestra producción nacional sea valorada en el mundo, porque realmente Paraguay tiene demasiado aún por hacer y por mostrar en el mundo, ¿verdad? Y lo positivo tenemos que valorar y tenemos que mostrar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser los primeros en ir por el mundo diciendo, como siempre se dice, embajadores de Paraguay, diciendo justamente que Paraguay es productor de alimentos para el mundo, es un productor serio y que puede llegar a cumplir las expectativas de cualquier mercado. Gracias, ingeniera. Muchas gracias a vos. Ponemos punto final a Carne para el Mundo por el día de hoy, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes por haber estado del otro lado. Los invitamos a acompañarnos nuevamente en un próximo capítulo aquí por el canal de la producción. Nos vemos.